gustaría charlar, analizar, pensar y reflexionar este día viernes. Hoy se conoció que finalmente en el boletín oficial va a asumir Federico Sturzenegger como una de las patas que él decía al presidente Javier Milei le faltaban a su gobierno. Sería la que viene a completar de alguna manera el plan económico del presidente Milei. Va a tener alrededor de 27 atribuciones, fundamentalmente con la desregulación y transformación del Estado. Esta era una puja interna con el Ministerio de Economía, es decir, hasta dónde iban a llegar sus atribuciones, si efectivamente iba a estar detrás de alguna privatización o no, de las denominadas privatizaciones, y finalmente esto quedó en el marco del Ministerio de Economía, sobre todo y también todos los temas económicos. Es decir, sigue manejándolo Caputo. Algunos dicen ganó la idea de Caputo dentro del gobierno, y Sturzenegger vendría a ser solamente la reforma y transformación del Estado y la desregulación que en el Estado hay, dicen desde el gobierno de Milei, de normas que impiden la aplicación en materia económica de la libertad, justamente económica. Va a intentar llevar al Congreso la denominada ley de hojarasca, que ya había anticipado el propio presidente Milei, que buscará eliminar alrededor de un centenar de regulaciones. Se vienen reformas estructurales y Sturzenegger, entonces a partir de hoy, asumiría el cargo. El presidente quiere que asuma hoy. Veremos si finalmente le toma la jura o no por la tarde en Casa Rosada. La realidad es que con esto el gobierno tiene 3 herramientas. ¿Se acuerdan que cuando empezaba el gobierno, los primeros 100 días se decía que el gobierno no tenía herramientas o que la oposición no le estaba dando las herramientas para gobernar y por ende no se iban a empezar a ver los resultados hasta que estuvieran esas herramientas legislativas? Bueno, el gobierno tiene hoy 3 herramientas. La primera es la herramienta del decreto de necesidad y urgencia, que hoy está vigente. Es decir, desde que asumió el gobierno de Milei, se dictó este decreto y está vigente. Luego la ley bases y la ley de las reformas, entre ellos la impositiva. Esas están vigentes, ya se las dieron, falta la reglamentación. Y esta sería la tercera pata, de alguna manera, el ingreso de Sturzenegger con el envío de esta ley de hojarasca, donde estaría sacándose de encima algunas desregulaciones, dice el gobierno, para iniciar el camino de esa senda de crecimiento. La realidad es que pasaron casi 7 meses desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Entonces uno puede preguntarse cuáles son los puntos claros o los puntos oscuros. Los puntos claros dicen desde el gobierno que tiene que ver con el descenso de la inflación y la estabilización de la macroeconomía. Como venimos diciendo a lo largo de estas semanas, eso entró en un poco de duda con la última reunión que tuvo Caputo con los bancos, donde se vio un ascenso claro del dólar. Y algunos dicen le estaban pidiendo al gobierno desde estos sectores económicos una devaluación, cosa que el gobierno dicen que no va a hacer, que no quiere hacer, pero los dólares financieros siguen estando altos, por encima de los 1.400 pesos. Así que eso es una parte del problema, de si efectivamente el gobierno está yendo hacia adelante o no y es positivo. La otra parte que hay que terminar de analizar es si con esta incorporación de Sturzenegger, que ya había sido funcionario en otros gobiernos, entre ellos el gobierno de Macri, va a terminar de despegar la economía. Es decir, el tándem, si querés, Milei, Caputo, Sturzenegger, hacen despegar la economía. Y esto es todavía lo que está por verse. Y la pregunta es hasta cuándo la gente, que tal vez dice, la micro entiendo que se empieza a acomodar, la macro se empieza a acomodar, ¿cuándo va a tener un impacto real en la microeconomía? Es decir, en el metro cuadrado, en vos, en nosotros, en todos los que estamos viviendo en este país. Y esa es de alguna manera la incógnita que hoy se plantea y el tiempo que la gente puede llegar a esperar para ver
en cada uno de su, como te digo, de su metro cuadrado, la bonanza. Esto es el arranque.